Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y en Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Doctor en Física por la Universidad Católica de Washington. Ha sido profesor de Astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano y colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. La palabra fe tiene significados distintos y si no se tienen en cuenta, puede uno encontrarse con afirmaciones que terminan siendo una acusación contra Dios. Alguien me dice, la fe es un don de Dios, a mí no me lo dio, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué me echan cara al que no tenga fe? Pues eso es una manera de hablar totalmente absurda. Primeramente, fe significa conocimiento recibido de otros, no de mi experiencia, no de mi raciocinio. Y es la única manera de transmitir cultura. Y todo lo que es historia solo lo puedo conocer por fe humana. Y con fe humana puedo conocer que esta mesa, aunque me parece sólida, es una nube de partículas atómicas en movimiento, y mi mano también. Y creo lo que me han dicho los científicos en contra de mi experiencia. Y por fe humana acepto la mecánica cuántica que no la entiende nadie. Y esto lo dicen los científicos actuales de más prestigio. De modo que la fe humana es la única manera de conocer la historia y con el mismo método humano tengo que conocer que existió Cristo como conozco que existió Sócrates. Y tengo que conocer qué enseñó Cristo como conozco lo que enseñó Sócrates. Y qué hizo Cristo como sé lo que hizo Sócrates. Y si yo no hago ese esfuerzo, no le puedo echar la culpa a Dios de que no tengo fe. Y una vez que tengo esta fe de conocimiento, puedo llegar a la certeza humana de que Cristo, con sus milagros, demostró que hablaba con autoridad divina. Y entonces la fe toma un nuevo significado. El significado que yo uso en la vida diaria cuando digo que tengo mucha fe en un médico. ¿Ah? ¿Voy a aprender mucha anatomía del médico? No. ¿Qué quiero decir entonces? Que voy a hacer lo que él me sugiere, que voy a poner mi vida de acuerdo con lo que él me dice. Pues eso mismo, que es un acto de mi voluntad, que no aumenta mi conocimiento, hay que aplicarlo también a la fe que Cristo revela el plan de Dios para mi vida y hago el acto humano libre de decidir poner mi vida de acuerdo con esa enseñanza. Y por eso decimos en teología que la fe es un acto meritorio. Si fuese un regalo de Dios no podía ser mérito mío. Y yo tengo que hacer ese acto libremente, aunque la gracia de Dios me ayuda. Y entonces pido el bautismo y se me da la gracia de Dios como regalo, que es una semilla de divinidad, y a eso le llamamos la fe como virtud teologal, que no aumenta mi conocimiento, ni me da mérito, y que se le da al bebé cuando se le bautiza, aunque no se entera de nada. Y es una especie de injerto de vida divina, y eso sí, solo es regalo de Dios. De modo que tengamos las cosas claras. La fe tiene que ser un acto humano y por eso tiene que ser un acto racional. Y la fe tiene que tener pruebas, como la tuvo la fe de los apóstoles viendo los milagros de Cristo. Y la fe tiene que ser un conocimiento de tipo histórico que obtengo por medios humanos. Y luego tiene que ser ese acto
de decidir poner mi vida de acuerdo con la verdad transmitida por Cristo. Antes de que termine, Padre, explíquenos un poquitín más la otra dimensión como don de Dios. Como don de Dios, la fe no es conocimiento, ni es mérito mío, es, como he dicho, una especie de injerto de divinidad en el alma que llamamos gracia santificante. Y esta gracia es la presencia activa de Dios en el hombre para dar mérito eterno a todas aquellas obras que yo hago que no van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si podemos haberlo entendido, éramos que hay dos dimensiones en la palabra fe. Una es el acceso a unas verdades, que es obra de mi inteligencia, y el otro es un encuentro con el autor de todas estas verdades, ¿no?, que es Dios. Hay una relación interpersonal. La relación de decir que voy a poner mi vida de acuerdo con la verdad conocida. Y entonces, cuando yo ya pido el bautismo, o en gente que no tenga oportunidad de tener el bautismo, el deseo mismo de tenerlo, le da esa presencia activa de Dios en el alma. La racionalidad busca entender y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad, las cosas son lo que son, me guste o no me guste, y por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción, no vale lo mismo decir sí que no ante una pregunta que no es equívoca. Y muy importante, el principio de razón suficiente. Hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar. Y hoy está muy de moda, pero muchísimo, el olvidarse de este tercer límite del razonamiento. ¿Por qué ocurre tal cosa? Ah, porque sí. Si usted dice porque sí a un niño, el niño no acepta eso. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Como eso suena muy mal, dicen, por azar. ¿Es el azar una fuerza física? No. Una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental,
en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo, para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Ahora bien, ¿qué está pasando con la fe? Yo diría que hay una enfermedad de la fe que se llama fideísmo. ¿Qué es fideísmo? Fideísmo es creer, pero sin razones, al margen de la razón. Y esto es un fideísmo que tiene unas raíces concretas. Una de ellas es Lutero. Lutero dijo que el hombre está corrompido por el pecado original y por lo tanto también la razón. Y la razón no nos puede llevar a la verdad. Y él habla siempre de la experiencia de la fe, que para él sin duda es don de Dios, pero que humanamente se percibe simplemente como una experiencia. Ese concepto de experiencia contra la razón genera un fideísmo que influye en toda la teología protestante, la cual después influye en la católica. Un Bullmann influye en muchos católicos, un Calvart influye en muchos católicos. Calvart llegó a decir, el que acepte la analogía del ser que se haga católico, es el anticristo, la razón. Y después ese fideísmo se alimenta también de una filosofía puramente empírica. No existe la metafísica, que es la que nos lleva a la trascendencia del alma humana o la trascendencia de Dios, y una cultura relativista como la que tenemos. Entonces esta fe, yo la percibo inmediatamente en muchas consecuencias. Por ejemplo, hoy en día, ahí están las pruebas de la existencia las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás. Bueno, ahí están, pero nadie hace un discernimiento de esas vías para ver si realmente podemos llegar a conocer a Dios con certeza, como decía el Vaticano I, a partir de la razón humana. Y no se hace ese discernimiento y entonces, pues hoy en día no se prueba la existencia de Dios en este mundo filosófico nuestro y eso va matando la fe, Yo, porque soy tonto, me he tenido que poner a estudiar todo ese tema y he llegado a la conclusión de que hay tres vías claras. La del orden, que se tiene que hacer en diálogo con la teoría de la evolución, la del alma humana, que no vienen las 5 vías, pero es tomista, y luego la de la contingencia, que Santo Tomás la toca muy someramente, pero que se puede explicar que todo este mundo es contingente. Ofrecer esas certezas. ¿Por qué? Porque si no podemos conocer a Dios con certeza, tampoco lo podremos reconocer cuando se revele.
Y ese fideísmo, si lo trasladamos al catolicismo, a la fe católica tiene tres dimensiones, que es el contenido de la fe, la credibilidad de la fe, los milagros, ¿no es cierto?, en que sustentamos, y luego la acción de la gracia. Pues lo mismo, en esto de los milagros, pues hoy en día no los acepta en su carácter apologético casi ningún teólogo. Y estaréis de acuerdo conmigo que nosotros los curas, cuando predicamos, pues no transmitimos certezas a la gente. Muchas veces se tiene la impresión de que nosotros los curas, a mí lo he oído 1000 veces, cuando predicamos no decimos nada. Me decía un sacerdote muy bueno, de una diócesis buena de España, me decía, no te hagas ilusiones, Ayes. En esta diócesis los curas jóvenes solamente saben decir que Dios es amor y en consecuencia pues nos tenemos que amar y no dicen más. Entonces indudablemente es una fe enferma y cuando dicen que la gente no busca la verdad, yo tengo que decir que eso es mentira. A mí me doy conferencias por muchos sitios. Recuerdo una conferencia del año pasado en Lugo sobre más allá de la muerte, 1 hora, y después 2 horas la gente haciendo preguntas. La gente quiere saber, la gente quiere proponer los interrogantes. Responda usted, señor cura. Y recuerdo una vez, esto lo digo donde era en Villena, yo hablé sobre la teoría de la evolución. Y sale una señora, lo cuento, era en Villena, dice, bueno, a mí, mire usted, eso de la evolución, de acuerdo. Pero yo soy creyente, soy incluso catequista, amo a la Iglesia, pero a mí no me cabe en la cabeza que Dios pueda condenar a uno con el infierno. Y yo dije, bueno, yo aquí no he venido a hablar del infierno, pero si ustedes quieren nos metemos. Me dijeron, sí, métase. Claro, y se puede explicar eso también. ¿Dios castiga el mal que hacemos? Padre Carreira, ¿Dios castiga? Si uno toma la palabra castigo como un acto individual para cada ocasión en que alguien hace también individualmente un acto malo, no es así, no ocurre así. El castigo, en el caso general del comportamiento humano que va en contra de la voluntad de Dios, es precisamente el que se ha apartado uno de Dios, que es la única fuente de posible felicidad eterna. Ese es el castigo, pero se lo ha hecho uno a sí mismo. Y Dios no fuerza la libertad humana. Entonces en eso entra ya en juego incluso el castigo final de la condenación eterna. Dios no puede mandar a nadie al infierno, me dicen algunos. Y dice, no los manda, se van ellos. La libertad humana tiene el gran valor positivo de que no somos robots, somos responsables de lo que hacemos, pero tiene el peligro de que podemos usar mal esa libertad y entonces nos apartamos de Dios. El hombre tiende necesariamente por su racionalidad a 3 cosas básicas: la verdad, la belleza y el bien. La verdad, que es conocer la realidad como es en todos sus aspectos, no que me guste o no me guste, sino conocer la realidad como de hecho es, desde Dios como fuente de existencia hasta lo más mínimo de mi vida diaria. Esa es la verdad. La belleza, que es el aceptar que hay un orden, una armonía en todas esas relaciones de creador a criaturas y de las criaturas entre sí. Y el bien, que es buscar lo que es propio de la naturaleza como criatura finita, destinada a un estado de unión con el Creador que puede barruntarse de una manera muy imperfecta solamente por nuestras filosofías, pero que en la revelación cristiana se nos da explícitamente como el fin al cual estamos destinados.